edificada y además, Dios, podamos agregarle un conocimiento sólido y básico, Señor, en nuestras vidas de fe, para que no nos dejemos robar, Padre bendito, lo que hemos creído, lo que hemos oído y aprendido a través del poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bien, vamos a hacer un breve repaso, o esta sería la segunda parte de lo que es nuestro tema, la encarnación del Hijo de Dios. Antes de entrar en este estudio, quiero comentarle algo. Dios, hermano, al principio de la creación del hombre, se reveló a él por medio de la palabra. Amén. Por medio de la palabra. Dios hablaba directamente con Adán y Eva, porque fueron creados perfectos, pero debido a que ellos desobedecieron una norma, no acataron un mandamiento, entonces dice que por un hombre entró el pecado, y por el pecado, ¿qué vino? La muerte. Por eso es que nosotros nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Es una ley, ¿verdad? Es una ley para todos. Por ejemplo, y Dios da la vida y Dios la quita. Recuerdo yo en mi infancia cómo, ¿se acuerda usted de Michael Jackson? Thriller. Hermanos, él tenía una cámara de oxígeno y él entraba porque él quería vivir más. Ya se murió. Y usted a puro smog aquí, mire, y sigue vivito y coleando. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la vida y es Dios quien la quita. Así de fácil. Entonces no es que alguien esté anciano se va a morir primero que uno que está joven, o no es porque hay más mujeres y que se mueran mejor ellas y después nosotros, no, porque las estadísticas, hay más mujeres que hombres. No sé cuántas tocan para cada uno, pero como nosotros somos fieles a la que Dios nos ha regalado, pues amén. Pero entonces no existe ese balance, ¿verdad? De decir, que se mueran más las mujeres. No, es Dios da la vida y Dios la quita. Usted sabe que después vino por medio de Moisés la ley, el Pentateuco, una revelación parcial, la sombra. Hay muchas cosas que son la sombra de lo que tiene que venir. En ciertos libros empieza a anunciarse acerca de ese Mesías, el ungido, el Meshach, el Cristo, y el pueblo de Israel empieza a esperar ese Mesías, a esperar a ese ungido, a esperar al Hijo de David. Yo no sé usted qué puede recordar de, no sé cuántos años tiene usted, hermano Ulises, perdone la confianza. ¿Cuántos años tiene? ¿Sí? 38. De estos 38 años, me imagino que hablemos de cosas bellas que usted puede recordar, de decir una cosa hermosa y bella que usted lo tiene tan fresco en su mente. El nacimiento de su hija. Wow, amén. 9 meses, ¿habrán sido difíciles o fáciles? ¿Cómo fue el embarazo de la hermana? ¿Sí? Fácil, normal. No tuvo deseos, no le cambió el carácter, siempre enojada, ok, amén. Bueno, entonces después, no sé, nació en la mañana, madrugada, en el día, en la noche. Ok, entre semana o fin de semana. Ni los dos se acuerdan, impactó tanto que ni se acuerdan el día. Amén, no hay problema, que ni yo me acuerdo, hermano. Ok, yo a veces hasta de apartamento me equivoco, así que no hay problema. Sí, me imagino la emoción cuando van a aquella famosa, ¿cómo le llaman? Para saber el sexo, la ultrasonografía. ¿Qué será? Y le cuento, esa niña es igualita a usted, ¿verdad? Igualita, hasta en el modo, o sea, sí, ya me la puedo, que Dios nos ayude con ella, pero bueno.
Entonces, vea, me imagino cuando ya la tuvo por primera vez en sus brazos, ha de haber sido algo maravilloso. Y cada uno de nosotros, por ejemplo, yo no alcanzo a imaginarme el día que mi hermana María Turcios estaba esperando, no sé si llegó a algún aeropuerto o la llegaron a dejar en la Greyhound, ok, en el bus, o sea, la hermana se vino en bus. No me imagino yo, porque la hermana la dejó de ¿cuántos años a Yanercy? 2 años y medio. Y la volvió a ver a los 22 años. Yo quiero que usted traiga que hubiésemos estado ahí. Le voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Lloraron? ¿Ah? Usted sí. Amén. Se noqueó. ¿Qué? No decía nada. Ajá, no sabía qué, pero lo recuerda perfectamente. Si yo hubiese estado ahí, quizás hubiese llorado. O sea, me hubiese conmovido porque conozco la historia de la hermana que a los 20 y algo de años pudo abrazar a lo que un día dejó pequeñito y que solamente había comunicación por medio de llamadas telefónicas, a través de programas de videollamada, etcétera, ¿verdad? Me imagino que eso de alguna manera pues ustedes lo tienen tan fresco. Estoy hablando de cosas hermosas, ¿verdad? Que quedan guardadas. Por eso les decía que una vez yo expresé en mi perfil de Facebook que fui al aeropuerto y vi a un padre que estaba con un ramo de flores, con una mamá, y se notaban que estaban ansiosos. Y de repente fue apareciendo alguien y ya se las dieron, se abrazaron, empezaron a llorar. Y créamelo, yo dije, un día yo así voy a estar. Pero algo hermoso. Y también vi otro cuadro donde también estaban llorando y se estaban despidiendo, como que alguien se iba de este país. Entonces, hermanos, así como en nuestra vida han marcado al hermano, para la gloria de Dios, ya tiene permiso de trabajo. ¿Se entristeció, hermano? No cabía de gozo. Amén. Y cuando sea ciudadano, le vamos a buscar un hombre para casarlo y así protegerlo porque ya terminó el TPS en algunos hermanos, oiga. Chisteo para aquellos que entendieron, vea, con un hombre lo voy a casar, hermano. Mire, qué difícil, ¿verdad? Bueno, entonces, pero que son cosas, hermano, que en uno trascienden. O sea, el día que el hermano salió de las sombras y ahora, para la gloria de Dios, ya tiene estatus en este país. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Pues mire, ahora con el Evangelio según San Juan, lo que este apóstol trata de describirnos es algo, un evento que vino a cambiar el trato de Dios para con el hombre. Vino a cambiar una dispensación llamada ley. Vino Jesús a cumplir la ley. Vino a darnos esa oportunidad a los gentiles a ser un nuevo pueblo. Aún en la historia existe el antes de Cristo y después de Cristo. O sea, ese evento, hermanos, ha trascendido de centurias en centurias y sigue trascendiendo porque hay un pueblo valiente que anuncia que Cristo va a venir por su iglesia. Gloria a Dios. Eso es tan maravilloso y ha trascendido. Eso creo que de todas las cosas que a nosotros tal vez nos han sucedido y que son bonitas, hermano, pero nada, oiga bien, tiene comparación el día que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Nada se compara con eso. Nada se compara con tu nuevo nacimiento. Nada se compara con tu destino eterno, que es la patria celestial.
nada se compara. Nada se compara con el perdón de una vez y para siempre que el Señor nos hizo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nada se compara. Y aunque no lo asimilemos, pero el apóstol Juan nos va a tratar de dimensionar este evento tan maravilloso. Y para ello veníamos aprendiendo. Número 1, dijimos que así explícitamente que el apóstol Juan no aparece como autor, así directamente, yo el apóstol Juan escribo. No como las epístolas de Pablo, ¿verdad? Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. No, aquí hay evidencias, tenemos que irnos a ciertas evidencias, y dijimos que había un hombre padre de la iglesia llamado Ireneo, que él era discípulo de Policarpio, y este Policarpio fue discípulo directo de Juan el amado. Y ya ellos en la historia queda registrado que ellos daban fe que el evangelio fue escrito por el apóstol Juan el amado. Amén. También veíamos que quisiera hacer una pequeña salvedad. Tal vez el miércoles pasado confundí un poco un término y le decía que si bien es cierto, los evangelios sinópticos tienen una similitud increíble. ¿Por qué? Porque Marcos escribe el primero, y del evangelio según San Marcos, Lucas y Mateo toman de referencia para hacer su aporte y crear esos 3 evangelios. Por eso es que tienen una similitud. Entonces yo dije el miércoles pasado que ellos no fueron testigos, y Mateo, claro que fue testigo directo, ocular. Así que hago esa corrección para que guarde su piedra y no piense que yo soy hereje, sino que de vez en cuando una canita a cualquiera se le va. Amén. Amén. Bueno, solo para la parte de conocimiento, oiga, porque si hay otra, hermano, no va a sobrevivir ya más. Ok, veíamos que el apóstol Juan, ¿cómo se llama? Pudo contemplar, porque se escribe de último, y él pudo contemplar los otros 3 manuscritos, y entonces dijo él, yo voy a aportar un poco más a estos escritos. Y le decía que es importante ver esto, que nosotros, hermanos, en la vida debemos de aprender a trabajar en equipo. Eso es tan importante, desde la pareja, como familia, en su trabajo, como iglesia. Es importante aprender a trabajar en equipo. Eso en el siglo XXI se está desarrollando mucho, y ya vemos que siempre ha existido. Jesús, hermano, para su ministerio creó un equipo. ¿De cuántos? De 12. Y de esos 12 tenía 3 íntimos, que era Pedro, Jacobo y Juan. Un equipo. Entonces vemos ahí que, y le digo esto porque muchas veces existe en las familias esa rivalidad, esos revanchismos, en las iglesias, a nivel de iglesias también, a nivel de consiervos. Siempre hay pleitos, siempre existe aquella cosa de querer hacer sentir quién tiene más miembros, quién tiene más posesiones, etcétera, etcétera, cosa que realmente no abona a la unidad del evangelio, por ejemplo. No abona nada a la unidad de la familia, no abona nada a la unidad de una iglesia. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos que aprender a saber que somos diferentes y que tenemos dones y talentos. Y que esos dones y talentos es importante que usted los descubra para funcionar mejor en su vida personal, en su vida, ¿cómo se llama? Para su preparación, en su vida ministerial. Es importante. Entonces, veíamos el contexto histórico, y ahora también aquí vamos a empezar a basar el estudio en estos versículos que hemos leído. Claramente el apóstol Juan nos da el porqué o el propósito. Es el único de los evangelios que claramente dice por qué escribió este evangelio. Y lo vemos en la segunda parte donde dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese fue el propósito claro, evangelístico y apologético. Ahora vamos a analizar algunas palabras, hermanos, en cada una de esas palabras de ese versículo. Y para ello dice en el versículo 30, hizo además Jesús otras, ¿qué dice ahí? Señales. Estoy en el versículo 30. Hizo Jesús además muchas otras señales. Ahí la palabra señales, hermano, es simeión. Simeión. En el griego koiné, porque hay un griego clásico y hay un griego koiné. El koiné es digamos, el que se usaba en ese tiempo, por ejemplo. Pero había un griego clásico, pero este es el griego koiné, donde la Septuaginta fue escrita en griego koiné para una mejor interpretación de toda la gente. Y acá, hermanos, vemos la palabra griega que Juan usa, que es simeión, y el uso clásico, este término significa varias cosas. Cuando dice ahí, hizo estas señales, primero, significa una marca, una señal o prueba. Por eso ahí dice, además Jesús hizo muchas otras señales. ¿Sí? Señales, refiriéndose a milagros. Sí, pero ahí en el griego koiné dice, se hicieron señales o prueba para lo que se conoce alguna cosa. Es un presagio. También recuerde que las señales que Jesús hacía era para que se comprobara que Él era el Cristo esperado por el pueblo de Israel, que confirmaban también que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Para comprobar, por eso Juan el Bautista mandó a sus discípulos y dicen, ¿eres tú el que esperábamos? ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Viene Jesús y le responde con la palabra y le dice, los ciegos ven, los sordos escuchan, los muertos son resucitados. Señales que confirman que Jesús es el Cristo. Amén. Le compartía que un judío cree en Dios, cree en el Espíritu Santo, cree en el Mesías, pero la diferencia entre ellos y la iglesia del Señor es que ellos siguen esperando al Cristo. El judío sigue esperando al Cristo. Nosotros ya creemos que el Cristo ya vino. ¿Dónde? En Jesús. ¿En quién? En Jesús. En Jesús. Por eso estamos ahí con estas señales. Ahora, tal como se emplea la declaración, hermanos, en este propósito, mire, se refiere a los milagros hechos por Jesús, en los cuales están narrados en los 4 evangelios, estos milagros. Ahora, ¿para qué fueron estos milagros? Ya lo dijimos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso el Señor dejó registrado cada uno de esos milagros, para que creyeran y creyésemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Me está comprendiendo? Amén. Bueno, entonces ya vimos la palabra señales, que son milagros, pero que tenían el propósito de comprobar que Él era el Mesías. Les decía Jesús a los fariseos, a los que no creían en Él, ok, no crean por mi testimonio, crean a mis señales, crean lo que yo hago, créanme lo que yo hago. Sanaba los sábados y ese es el problema de ellos. ¿Por qué sanaba el sábado? Sí, o sea, ¿por qué sanaba el sábado? Esa era la gran molestia de ellos. Sí, entonces vemos ahí. Número 2, hermanos, hay otra palabra, dice, hizo además muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro.
pero estas se han escrito para que creáis. Amén. Para que creáis. Ok, la palabra fe en el griego pistis no aparece en el Evangelio según San Juan. La palabra fe no aparece, pero sí aparece la palabra pisteo, que es creer, que es de la misma raíz, pero la palabra pistis no aparece, sino pisteu. Fíjese que esta se usa 94 veces en diferentes formas. La palabra pisteo, que es creer. Ahora, sin embargo, hermanos, bueno, esta es una palabra clave en este evangelio. La fe es un acto total, la respuesta personal de aquel a quien Dios envió, el Verbo encarnado. Según este teólogo L.H. Marshall, la fe tiene 3 elementos claramente discernibles. Uno, la fe, hermanos, tiene que tener un elemento que es creer. Amén. Creer. Eso es clave. Creer. Lleva un elemento, la fe, porque sin fe, si usted no cree, no puede agradar a Dios. Sin fe. Creer. Número 2, la fe también usted tiene que confiar. ¿Qué tiene que usted hacer? Confiar. Le voy a poner este ejemplo. Usted va donde el doctor y el doctor le da un tratamiento. Si ya fue, es porque usted confía en él y hasta va a comprar la medicina, pero usted dice, esta no me la voy a tomar porque esta me hace daño, dice usted. Entonces usted no ha confiado en su totalidad, porque usted no está haciendo como él le dijo. Entonces la fe, hermano, usted tiene que creer, confiar, y número 3, la fe en el Señor tiene que ser leal. ¿Qué tiene que ser? Leal. Una fe leal. Diga problemas, por favor. Como que usted tenga un problema y diga, bueno, como mañana no hay estudio bíblico, voy a ir donde los testigos de Jehová a ver qué tal. Entonces usted no tiene una fe genuina. Usted anda viendo a dónde le revientan con su problema. Usted anda queriendo escuchar lo que usted quiere oír. Porque si usted viene con una actitud correcta, Dios siempre va a hablar a su vida. Siempre. Siempre, hermano. Cuando usted trae las actitudes correctas, el Espíritu Santo se va a encargar de fortalecer su alma, de fortalecerlo en esa prueba, de llenarlo de paciencia, de llenarlo de esperanza. Pero usted tiene que tener una fe leal. Así que yo no sé en qué cosas usted ha puesto su confianza, porque hay veces, hermano, aunque usted no lo crea, nosotros tenemos ciertos ídolos, llamados hijos, llamados partidos de fútbol, llamados trabajos, llamados logros, que creemos que eso es más grande que nuestra fe, y que según nosotros de ahí proviene lo que nosotros necesitamos. Que nunca se te olvide que todo viene y proviene de parte de Dios. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Porque no vaya a ser que un día te veas cara a cara con Dios y diciéndote, con que pensabas que tu trabajo era, ¿no? Con que tu mujer, ¿no? Tu dinero. Con que creías que tus hijos, ¿no? Hermano, yo he visto aquí tantas historias de padres que se desviven por sus hijos y al final ellos se van y ni se acuerdan. Y lo han dado todo por sus hijos. Y todavía se sienten orgullosas y dicen, yo nunca le pedí al gobierno, yo siempre saqué adelante a mis hijos. Y hoy ni siquiera les visitan. Ya no les importan. Hijos desconsiderados. Pero gracias a Dios aquí solo hay hijos buena gente, amén. Entonces, hermano, dice ahí para que creáis. Creer del griego pisteus, que se usa como 94 veces en el Evangelio según San Juan. Número 3, para que creáis que Jesús es, ¿quién dice ahí? El Cristo.
pero estas se han escrito para que pisteus, del griego, que Jesús es el Cristo. Pero el Cristo, ¿quién? El Hijo de Dios. Dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Amén. Ahora, veamos algo importante sobre esto. Hermano, una fe que logra resultados es cuando tiene un entendimiento correcto del hecho histórico del cumplimiento mesiánico de la encarnación de Jesús. Yo quiero que usted entienda esto, pero claro. En el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, en los libros de Samuel, en el libro de Daniel, en Moisés, aún, hermanos, en Génesis 3:15 se habla de la profecía del Cristo que había de venir y que iba a vencer al pecado y que iba a vencer a Satanás. Entonces eso era algo que estaba el pueblo de Israel esperando, y eso los mantenía en su esperanza. Y el libro de Malaquías, el último profeta, el último libro que se escribe, hermanos, pasan 400 años de un silencio donde no hay profecía, no hay palabra, no hay profetas. Y entonces ese evento que marcó, oiga bien, que Jesús era el Cristo esperado. Entonces, cuando usted tiene esa comprensión, hermanos, usted va a alcanzar una realización súper elevada acerca del Señor Jesús en su vida. Entonces, ¿usted no le sorprende nada? Ni le asusta nada. Pastor, quitaron el TPS y ahora ¿quién podrá defenderme? Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Cuando usted, hermano, tiene una fe clara, genuina y un conocimiento de quién es el Cristo, dónde está, que no ha perdido ninguna. O sea, usted no se atemoriza fácilmente. Ya le he dicho que no sabemos, no está escrito de qué manera usted y yo un día nos vamos a morir. Yo quisiera irme a acostar, pasar buenas noches, hija, amén, y amanecer con el pie estirado. De repente, amor, y ya todo tieso, ¿verdad? Y entonces se murió. Así quisiera yo. Pero ¿qué tal me voy a morir de una gran cólera de la mujer? Porque usted sabe que ella sabe que todo malgasta. Amén. Puede ser que me muera de una enfermedad terminal, que más allá me descubran algo. Uno no sabe. ¿Y por qué le hace así? Si no sabemos los designios de Dios para cada uno de nosotros. Pero, hermano, cuando usted tiene un concepto claro, una fe clara de quién es Jesús, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro al Señor. ¿Y qué le dijo? Bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto es algo entre usted y Dios, hermano. Llegar a esa comprensión. Por eso tiene un ejemplar de la palabra, para que la verdad a usted lo haga libre y no le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a los problemas sociales, no le tenga miedo a los problemas naturales, que con Cristo somos más que vencedores. Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, y luego dice, el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis, ¿qué dice? Vida. Ok, la palabra vida, hermanos, en el Evangelio según San Juan, o la palabra vida es la palabra zoe, Z-O-E, zui. Esta, hermanos, fíjese que aparece o es empleada en el Evangelio según San Juan 36 veces.
Y de esas 36 veces, 17 aparece acompañada por el adjetivo eterno, que es aionios. 17 veces, o sea, vida eterna, vida eterna. 17 veces de las 35. O sea, hermanos, Juan estaba convencido y quería que en el pueblo cristiano tuviéramos claro que con Jesús tenemos vida eterna. ¿Qué tenemos? Entonces nosotros no morimos. Lo que nosotros sufrimos es una separación de naturaleza. Porque andamos, ¿qué andamos nosotros? Cuerpo, algunos andan un gran cuerpazo, alma y espíritu. El libro de Eclesiastés dice que el espíritu se va donde Dios. El espíritu es el que a usted le convence, aunque en su ignorancia, que hay un Dios por sobre todas las cosas. Y ya cuando usted recibe a Cristo, se convierte en una oveja de Él, y mis ovejas oyen mi voz. Cuando usted verdaderamente anda buscando a ese Dios sobre todas las cosas, ese Dios lo lleva a Jesús, y Jesús lo lleva a Dios y el Espíritu Santo que le convence a usted y le da discernimiento hasta donde usted le permita, para no ser engañado por los religiosos. ¿Sí? Para eso. Ahora imagínese 36 veces. Hermanos, quiero decirle que algo importante es que la fe que triunfa puede llegar a ser recipiente de vida eterna. ¿Cuántos de nosotros somos recipientes de esa vida eterna? ¿Cuándo? Le voy a explicar la profesión de fe. Algunos critican, cuestionan, hermanos, ese encuentro maravilloso, y que tal vez a la vista del hombre es simple, porque usted tiene que creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó entre los muertos. Amén. Si usted cree en eso, Jesús le perdona sus pecados y le da vida eterna. Entonces viene usted y hace una oración: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Creo que al tercer día resucitaste. Creo que al morir tú me vas a dar vida eterna. Amén. Y entonces le dice el que lo aconsejó: ahora usted es un hijo de Dios. Pero el incrédulo no cree eso y dice: vos con una oración sin vergüenza, hay que verte tus frutos. Mira, ejemplo, hermanos, categóricamente la salvación, dice Pablo, que es por fe y por gracia. O sea, usted tiene que creer, y es algo gratis que Dios nos ha dado por amor. Si usted no cree, usted se lo pierde. Pero no es por obras, porque entonces todos presumiríamos el que da más, el que se congrega más, el que gana más almas, el que sabe más Biblia. Porque algunos se nos olvidan los versículos. Ay, ¿cómo es vos? Hasta se rascan. Ay, ¿cómo es? Entonces no es por lo que usted hace. La salvación es por lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, se lo quiero comparar. Cuando Jesús murió en la cruz, habían dos malhechores. Amén. Estaba Ulises y estaba Baltasar. Ahí estaban los dos. Amén. Entonces vino uno y se mofó de él. Dijo: si tú eres Dios, ¿y qué estás haciendo aquí?
Y le dijo el otro: mira, estando tú en la misma condición, ya nos van a matar y tú estás todavía burlándote. Y entonces él hizo algo. Hermano, le dijo: si tú eres Dios, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si usted y yo lo hubiéramos visto, ¿qué tal era un violador? ¿Qué tal era un asesino en serie? ¿Qué tal usted le conoce todas las cosas que ese hombre había hecho para que lo crucificaran? ¿Qué tal usted supiera? ¿Sabe qué hubiéramos dicho? Él está asegurando que se lo va a llevar al cielo. Pues fíjese que la Biblia sí lo enseña. Si creyeres de todo corazón. Entonces, este evangelio, hermanos, nos dice que la fe que triunfa, o sea, el que usted pueda creer, porque primero tiene que creer, hermano, antes de ver resultados. Usted tiene que, por fe, creer que con Jesús somos más que vencedores. Creer que con Jesús los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Creer que todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Creer que todo está bajo la soberanía de Dios. El domingo vamos a hablar de la soberanía de Dios, porque muchos no la aceptamos. Muchos guardamos resentimientos cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Algunos se quejan de la condición donde están. Se quejan de la señora. De gracias a Dios, hombre, que le hizo caso a esa muchacha. Hay otros que en este frío desearían tener una colchita de tripa. Y usted quejándose. Hermano, créamelo. Mire, entonces, para que usted pueda ser su nombre inscrito en el libro de la vida, no es que soy de tal iglesia, soy de tal religión. No. El evangelio nunca se basó en ser otra religión. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Quieres ser salvo? Ya no es por el cumplimiento. Jesús vino a cumplir la ley por nosotros. Porque nosotros no la cumplimos, es por demás. Y algunos se envanecieron presumiendo, porque hay gente que empieza a presumir y ver de menos al pecador. Empieza a juzgar a la persona que ha caído. Entonces, hermano, la fe que triunfa puede llegar a ser recipiente de la vida eterna y una vida presente de gracia y apartada para Dios. Una vida de gracia. Gracia, Dios te va a abrir puertas. Gracia, Dios te va a bendecir. Y apartado para Dios, mire, para que me lo entienda, el día que usted hizo esa profesión de fe, el Señor lo rescató, oiga bien, lo sacó del redil de Satanás y lo hizo parte de sus ovejas. Y donde quiera que usted vaya, si Jesús es el buen pastor, usted puede hacer lo que quiera y decir: yo quiero vivir mi vida loca. Dios siempre hará algo para llamarte. Hará actos de amor, te mandará mensajes, alguien te regalará una Biblia. En la madrugada prenderás el televisor y lo has dejado en el 52 porque te dormiste viendo La Coyota, y se va a encender y va a aparecer un canal cristiano. De repente tú tienes la radio, de repente andas oyendo una radio mundana y el Señor hace que te lleve a un dial cristiano. Siempre Dios hace algo. Si usted es entendido, vuelve al redil. Si no, el Señor empieza a aumentar la dosis. Un choquecito, una cárcel,
una deportación, un quite de TPS, cualquier cosa, para que nosotros, porque somos sus ovejas, y para saber que en esta tierra, hermanos, aquí somos peregrinos, porque nuestra ciudadanía y nuestra vida eterna, gracias a Cristo, es allá en el cielo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le queremos dar las gracias por estas maravillosas palabras, Señor, que hemos aprendido acerca de este capítulo, Señor, 20 versículos 30 y 31. Señor, gracias porque las señales que han quedado registradas en la Biblia, esos milagros, Señor, que solo tú pudiste hacer, Señor, hacer ver a un ciego por medio del lodo, Señor, levantar a un paralítico, multiplicar panes, multiplicar peces, calmar tormentas, sanar lepras, pagar impuestos por medio de dinero tragado por un pez. Todas esas señales, Señor, son con el propósito de que nosotros creamos